Resulta ser que un mexicano fue al mercado de mariscos y después de comer unos tacos de pescado, decidió buscar unos cangrejos de esos que venden vivos y los tienen en canastas. Pasó al primer puesto y el encargado le enseñó unos cangrejos dentro de una canasta bastante alta, la cual estaba tapada con una tabla. El mexicano le preguntó: ¿por qué están tapados con una tabla? Ah, dijo el vendedor, es que son cangrejos gringos, y si no los tapo, pues empieza uno a escalar hasta que por esfuerzo propio salta de la canasta y se escapa. Y si no los tapo, pues me quedo sin cangrejos. Ah, expresó el mexicano, y fue al siguiente puesto. Ahí estaba una canasta mucho más alta y tapada con una tabla y 2 ladrillos. Como resultado de la misma pregunta, el vendedor dijo: son cangrejos japoneses, y cuando uno se quiere escapar, empieza a apoyarse en los demás, y estos van empujándolo hacia arriba, apoyados en otros, y así sucesivamente, de tal manera que se forma una pirámide hasta el borde, y entonces el cangrejo se escapa. ¡Oh, qué bien!, pensó el mexicano, y se fue al último puesto. Allí estaba una canasta de cangrejos con un pequeño borde y destapada. ¿Y esta, por qué está tan desprotegida? ¿No le da miedo que se le vayan a escapar?, preguntó al vendedor. Nah, no hay problema. Estos son cangrejos mexicanos. Cuando uno está tratando de sobresalir, entre todos se encargan de jalarlo para abajo. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Aunque ya la habrás escuchado 1 o 1000 veces, esta fabulosa analogía de los cangrejos no deja de ser impactante, ya que pareciera definir la personalidad mexicana de una forma bastante precisa. Los mexicanos, con la fe que nos caracteriza, pensamos que nuestro país podría ser mucho mejor de lo que es, y una y otra vez chocamos con la triste realidad de siempre. México nunca ganará un mundial. Nunca habrá un verdadero Estado de Derecho. Siempre será el patio trasero de Estados Unidos y siempre estará eclipsado por sus vecinos del norte. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué México no progresa? ¿Por qué parecemos esforzarnos tanto para llegar al mismo resultado vez tras vez? Aunque las opiniones pueden variar de persona a persona, este video tratará de analizar ciertas facetas de la idiosincrasia mexicana en busca de respuestas a estas interrogantes. El individualismo es sin duda una característica presente en los mexicanos, ya que es notorio que somos buenos en deportes individuales como el box, taekwondo, clavados, golf, y no me gusta mencionarlo, pero en el toreo. Y sin embargo, somos muy malos en deportes colectivos como el básquetbol, el voleibol y el fútbol. Ojo, tenemos estrellas de fútbol, pero un partido lo gana un equipo y no un jugador. A los mexicanos nos gusta decir: más vale solo que mal acompañado, o mucho ayuda el que no estorba. Y con esta mentalidad, algunos mexicanos deciden luchar por sí mismos y llegar al éxito solos, sin pedir ayuda de nadie. Estos lobos solitarios, sin embargo, sentirán el peso de la soledad, ya que sus compatriotas los verán ahora con el recelo que sienten los mexicanos hacia los poderosos y exitosos. Lo que nos lleva a otra característica. Octavio Paz escribió que a los mexicanos, más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad. Los mexicanos admiramos el estoicismo, la dignidad de los perdedores, y es que nos identificamos con las víctimas. ¿Y quién podría culparnos? Si desde la conquista fuimos masacrados por los españoles, ellos nos esclavizaron, violaron a nuestras mujeres, nos despojaron de nuestras riquezas, mientras la amenaza de muerte pesaba cual bota pesada en nuestro cuello. ¿Qué más podíamos hacer?
Los mexicanos aprendimos a someternos o a morir, pero siempre con dignidad, odiando al invasor. Cuando al fin logramos deshacernos del yugo español, fuimos despojados de gran parte de nuestro territorio por el vecino del norte, para después sufrir una revolución interna que parió un sistema de gobierno que nos ha dado más agravio que bonanza. Finalmente, los mexicanos siempre han sido maltratados por aquellos en el poder, fortaleciendo la noción de que al mexicano siempre se lo han chingado los demás, sean extranjeros o compatriotas. Asimismo, al igual que nuestros indios, tenemos presente la idea de que no podemos rebelarnos al abuso, porque las consecuencias podrían ser funestas, si esto es posible, llevándonos a un modo de ser en que se busca una solución pacífica al conflicto, aunque eso signifique salir perdiendo. Nos enseñan que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Más vale evitar el enfrentamiento. La confrontación nunca fue un negocio para los mexicanos. A Moctezuma no le fue bien contra Cortés. Y nuestros caudillos Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, los estudiantes de Tlatelolco, los campesinos de Aguas Blancas, Acteal, los estudiantes de Ayotzinapa, son muestras de lo que pasa cuando un mexicano trata de defender sus ideales. Los mexicanos decimos siéntete como en tu casa a nuestro invitado, a fin de que éste la respete como si fuera la suya, pero también enmarca cierto temor a los extraños. Los mexicanos guardamos las formas, evitamos competir dando todo de nosotros porque tememos disgustar a quien tenemos enfrente, especialmente si este es un extraño. El continente americano vivió casi 1500 años ignorado por el resto del mundo, y eso estaba bien. Pero cuando los extraños llegaron, esta paz que había tenido dejó de existir, y los mexicanos no olvidamos eso. La Nueva España debió someterse a un código de leyes ajeno a lo que ellos conocían. Debían someterse a un rey que no podían ver, a una religión incomprensible que entró a sangre y fuego en los indígenas, y esto marcó una tendencia que permanecería para siempre en los mexicanos: el desprecio hacia la ley y hacia los que dicen servir a esta. La corrupción no conoce clases sociales y pareciera que los conflictos se arreglan con sobornos, comisiones y gratificaciones. Solo queda unirse a la simulación para no caer en el tan temido conflicto. Entonces, un policía aceptará el dinero del narco y dejará pasar la droga. El automovilista le dará dinero al oficial de tránsito para evitar una infracción. El funcionario recibirá una gratificación por permitir una transacción ilegal, y así todos estarán tranquilos. Y cuando esto no ocurrió, y los desempleados protestaban por no tener un empleo, el gobierno estipulaba que tienen el derecho a un empleo, pero no les dan el empleo. Y si los familiares de los enfermos desatendidos protestan por la falta de servicios médicos, el gobierno estipula que tienen derecho a los servicios médicos, pero no les dan servicios médicos. Y si los padres de niños sin educación protestan por la falta de educación, el gobierno estipula que sus hijos tienen derecho a la educación, pero no les dan educación, y así sucesivamente. Desde esta perspectiva, México pareciera estar condenado al estancamiento. Pero hay una frase de Jordan Peterson que dice: si cada hombre en el mundo limpiara su jardín, tendríamos un mundo limpio. Y bajo esa premisa, creo que un cambio verdadero en México es posible. Es posible siempre y cuando sea llevado por todos y cada uno de sus ciudadanos. Y es que los mexicanos, sin duda alguna, buscamos el progreso,
y hemos dado saltos cuánticos hacia la modernidad en más de una ocasión, como en 1994 con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 2006 cuando los mexicanos adquirieron de Estados Unidos casi 1,5 millones de automóviles, en 2010 cuando 89 millones de mexicanos que no conocieron los teléfonos de línea fija saltamos directamente al futuro con los celulares. Y algo parecido ocurre con los teléfonos inteligentes. Un 53% de los mexicanos utiliza Facebook y correo electrónico sin la necesidad de una computadora. Muy probablemente estés viendo este video desde uno de estos aparatos. En resumen, los mexicanos hemos avanzado de forma increíble. Solo falta, a mi parecer, acelerar este proceso, dejando atrás los atavismos y los traumas heredados que mencionamos al principio. Si cada uno de nosotros busca desde su lugar cómo mejorar su vida y está atento a lo que el mundo moderno ofrece para poder acceder así a un mejor futuro, a un mejor país, ese mejor país que merecemos los mexicanos. Y si este video te motiva a intentarlo, habrá cumplido su cometido. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.